bienvenidos a nuestra primera sesión del taller Conociendo más acerca del trastorno del espectro autista, detección e introducción. El día de hoy vamos a iniciar platicando sobre el desarrollo y el crecimiento del niño. Es importante que conozcamos que ambas cuestiones se dan en un fenómeno integral. Es un proceso que va avanzando de manera continua y que además se genera con una interacción tanto ambiental como intrínseca en el niño. Además, es importante saber y reconocer que el desarrollo y el crecimiento empiezan desde el momento de la concepción, desde que el bebé está dentro del útero de su madre y culmina al final de la pubertad. El crecimiento se mide o es el aumento de peso y talla. También vamos a considerar la masa muscular y el perímetro craneoencefálico para determinar que el crecimiento se está dando de una manera adecuada. Y cuando hablamos del desarrollo, nos referimos a un cambio en el proceso y en la organización de las funciones y de los tejidos de tanto órganos y sistemas, como este proceso en el cual el bebé va alcanzando ciertos hitos o etapas en su desarrollo. Todos estos fenómenos de los que estamos hablando se van llevando en conjunto, es decir, de manera simultánea. Y sí hay factores que varían dependiendo de cada sujeto, sobre todo hablando del contexto geográfico y de la genética de cada uno de nuestros chicos. Así es, como menciona la compañera, el hecho de contar con el crecimiento y medirlo en tablas de crecimiento dadas de alta por la OMS nos va a permitir establecer cuáles son lo que esperamos que vaya aumentando en niños, en niñas. Hay una diferencia importante tanto en talla como en peso y el perímetro cefálico. Es importante establecer estos primeros datos porque a partir de eso podríamos sospechar si hay alguna alteración en el aumento de talla, de peso o de una cabeza más grande, que vamos a llamar macrocefalia, o una cabeza más chica, que es microcefalia. El hecho de poder evaluar y llevar el registro continuo permite también saber qué tanto ha estado variando respecto a la normalidad. A pesar de que hay ciertas variaciones entre niño y niña, esperamos que pueda cumplir con la talla adecuada para su edad. Entonces, que demos seguimiento a este registro es fundamental para identificar si ha variado. Una diferencia importante son aquellos niños prematuros que puede ser que alcancen después el peso, la talla y el perímetro cefálico se encontrará por debajo del esperado. Sin embargo, después del primer año de vida ya esperaríamos que todos estuvieran dentro de la normalidad. Si alguno se encuentra por debajo de 2 desviaciones estándar o por encima de 2 desviaciones estándar, sería motivo suficiente para acudir directamente al pediatra. Es importante resaltar que hay factores intrínsecos en el niño que son conocidos como factores endógenos. Estos factores pueden ser genéticos, que son de toda la carga que nos dio mamá y que nos dio papá, o toda la cuestión hormonal que se va desarrollando de manera pre, peri y postnatal. Y también considerar que hay factores extrínsecos o exógenos al bebé, que son aquellas cuestiones ambientales, nutricionales y ya condiciones muy específicas de los estados de salud de cada uno de los bebés. Todas estas cuestiones se tienen que ir analizando desde el momento del nacimiento e incluso hay algunas pruebas que se realizan estando los bebés en el vientre de la madre si es que hay algún factor de alerta o algún antecedente heredofamiliar que nos lleve a alguna sospecha clínica. En estos casos tenemos que estar muy pendientes de las revisiones mensuales que se hacen por medio de los ultrasonidos para detectar cualquier anormalidad en el desarrollo y crecimiento intrauterino. Posteriormente, cuando el bebé nace, tenemos que estar al pendiente de cuál fue su peso, cuál fue su talla y cómo se va alimentando, ya sea por medio de fórmula o seno materno, y cómo va el estado de salud. Hay ocasiones en las que a pesar de que el niño tiene un buen proceso de alimentación, su peso y su talla no van acorde a la cantidad de alimento y se tendría que revisar cuál es el factor que está ocasionando que esto suceda. Así es, hay que considerar entonces que todos los factores están presentes en el desarrollo y que algo muy importante tiene que ver sí con la alimentación, sí con la estimulación y con las propias características genéticas de cada uno de los individuos. Cuando se puede establecer esto, que en el caso específico de las estancias preescolares es a partir de que los llevan, que es a los 45 días, preguntar el aspecto, el pulso, gestos, el Apgar, que se conoce en forma simplificada, para ver qué tanto tuvo dificultades desde el nacimiento y cómo esto se ha ido presentando a lo largo de su desarrollo o se ha ido adaptándose adecuadamente.
Otro factor importante es qué tanto juegan los papás y cómo es la relación directa de mamá, del papá, del cuidador primario con este bebé de 45 días. Y entonces vamos a tomar en cuenta algunos factores importantes para el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento está vinculado con las hormonas, como lo puedes mencionar. Así es, hay hormonas del crecimiento que están implicadas en el desarrollo y en todo este proceso en el cual el niño va a ir incorporando ciertas funciones y ciertos hitos en el desarrollo. Las hormonas del crecimiento son las que regulan el ritmo y la estabilidad con la que el bebé se va aumentando peso, talla y masa corporal. Esto es importante que lo tengamos siempre en consideración y que lo llevemos de la mano de un pediatra, puesto que hay consideraciones hepáticas y ya cuestiones de salud que se tienen que considerar mucho, sobre todo en el procesamiento, en el desdoblamiento de estas hormonas y cómo van ayudando al desarrollo de nuestro chico. Entonces, también aparte de la estimulación y de todo la cuestión ambiental que se presenta, entonces también tenemos que verificar cómo está el hígado, cómo está la tiroides y cómo se están procesando las hormonas y cómo se están desdoblando los nutrientes, cómo funciona el metabolismo de cada uno de nuestros bebés y que puedan ir llevando a cabo el correcto desglose de vitaminas, de hormonas, de proteínas para un correcto desarrollo de sus huesos, de sus músculos, de la grasa de su cuerpo, de cómo procesan, por ejemplo, la insulina y otras muchas cuestiones médicas de las cuales ya tendremos que apoyarnos del pediatra de cabecera, pero siempre estar tomando en consideración que la cuestión del crecimiento vinculada al desarrollo puede tener un factor de salud. Entonces, por eso es importante mencionarlo y siempre estar en comunicación con su pediatra para descartar que cualquier atraso en el neurodesarrollo tenga que ver con alguna cuestión de salud. Ok, aquí es importante también hacer mención que poco a poco, conforme el niño va creciendo, va a estructurar más claramente las horas de sueño. Y es en el sueño en donde las hormonas de crecimiento pueden tener un mayor desenvolvimiento. En los primeros 2 meses a lo mejor se va a despertar constantemente para comer y posteriormente volver a dormir, pero ya esperamos que a partir de entre los 6 y los 8 meses empiece a tener un sueño mucho más constante y que sea nocturno. Es importante verificar que estén durmiendo adecuadamente para que tenga un mejor desarrollo y un mejor crecimiento. Aquí vemos cómo estos dos conceptos se encuentran y permiten que pueda adaptarse y tener un mejor funcionamiento en la guardería, en la familia, en el entorno en el cual se está adaptando. Entonces es muy importante ver también cómo van en casa, cómo se sienten los familiares y qué tanto les resulta complicado el cuidado de este bebé. Ahora es bien importante sí apegarnos un poco a las tablas, por ejemplo, de crecimiento. Muchas veces escuchamos opiniones de la familia donde nos dicen que ya crecerá, que cada bebé lleva su ritmo, que cada bebé lleva su tiempo, que lo podamos ir guiando conforme a las creencias que tenemos arraigadas socialmente, y de pronto sí es importante considerar y hacer énfasis que las tablas de crecimiento y las tablas de desarrollo marcan un estándar. Hay meses que se pueden hacer hacia arriba o hacia abajo conforme la edad y cada individuo lo requiera, pero sí es importante hacer énfasis en que por algo existen las tablas de crecimiento y desarrollo, que sí es importante medir en percentiles la curva de crecimiento que está llevando el niño, porque no es solamente una situación para juzgar si está pequeño, si está grande, sino para revisar si hay alguna cuestión de desnutrición o si la curva que iba manejando el niño en cuanto a su crecimiento y en cuanto a su desarrollo presenta algún desfase en algún momento de la vida. Entonces sí es importante, y si bien cada bebé alcanza los hitos del desarrollo, también hay ocasiones en las que estos desfases se presentan sin dar mayor aviso. Y entonces, qué mejor que poder dar la estimulación oportunamente, de manera que podamos guiar y acompañar a nuestro bebé en su proceso de desarrollo. Con esto voy porque hay tablas en donde se mide el peso corporal y con esto vamos a poder relacionarlo a su estado de nutrición. Y por otro lado, nos vamos a ir guiando con el percentil de edad gestacional y vamos a poder hacer la relación entre peso, talla y perímetro craneoencefálico. Esto nos va a ir dando una muy buena guía sobre cómo se está desarrollando el niño y sobre cómo está manifestando su crecimiento.
para poder ir teniendo una luz y una claridad a lo largo de su vida. Ok, en el curso les vamos a presentar también algunos documentos para que puedan ustedes graficar directamente el peso para la edad, la talla para la edad y el perímetro cefálico para la edad. Recuerden que peso y talla siempre están relacionados también para establecer masa corporal, y esto nos permite hablar de que esté teniendo un crecimiento adecuado. Aspectos importantes a tomar en cuenta también: sueño, las cuestiones que tengan que ver con eliminación, micción, defecación y las otras cuestiones que están cercanas también a estos procesos autonómicos que poco a poco va a ir teniendo más claro el niño. Por ejemplo, alimentación y de qué manera solicita la comida. Esto sucede desde los primeros meses de vida, ¿no? Incluso desde el nacimiento es importante ver cómo está relacionándose. Y el desarrollo tendría que ver específicamente con estas áreas que tendría que ver, 1, con la parte cognitiva, 2, con el área motriz, 3, con cuestiones directamente relacionadas con lenguaje y social afectivo. El desarrollo depende del estado de salud, depende también de la edad cronológica y la edad corregida en aquellos prematuros, y es necesario analizar todas las distintas áreas en el contexto, esto es, en qué ambiente está desarrollándose y de qué manera podemos entenderlo a partir de su propio entorno. Al respecto, podemos comenzar diciendo qué pasa al mes de nacido. A partir del mes de nacido podemos esperar que haya tenido toda la ganancia de peso que perdió al momento del nacimiento, en el momento en el que se empezó a desarrollar esta parte de alimentación, generalmente por la pérdida energética que les implica la alimentación durante los primeros meses de nacidos. Hay una baja en peso y entonces todas estas cuestiones se tienen que recuperar y empezar a ganar aproximadamente 2 centímetros de perímetro craneoencefálico por mes. Aquí tenemos que ir buscando que el niño, por ejemplo, cuando está inquieto o está llorando, pueda aprender a regularse por medio de la calma que le brindan sus padres. Entonces, si logra calmarse cuando esté enojado, con la ayuda de los brazos de mamá, con los brazos de papá, con la ayuda de alguna pauta sonora, como puede ser sh, sh, o cómo vamos a ir pudiendo determinar que ya está habiendo o empieza a establecer un vínculo socioemocional. Cuando el bebé empieza, por ejemplo, a reconocer en los brazos de quién está, estamos hablando del desarrollo socioemocional. También tenemos que observar cómo empieza a hacer su comunicación y su lenguaje desde antes del mes. Con esto nos referimos a si puede fijar la mirada en su cuidador o sobre todo en mamá y papá, si reacciona ante diferentes estímulos sonoros, si puede empezar a reaccionar con llanto cuando hay situaciones que lo molestan, y en la parte cognitiva revisar que esté atento a lo que está a su alrededor, a su entorno, y reaccionar de manera asertiva a los estímulos, a los ruidos, a la parte visual, que puede empezar a mover sus ojitos, a cerrar sus ojitos si algo se le cae, a todas estas cuestiones. En cuanto al desarrollo motor, que pueda, cuando lo levantamos, estando acostado lo levantamos, que pueda empezar a hacer la contracción de sus músculos de cabeza y cuello para empezar a desarrollar el sostén cefálico. Y en cuanto al neurodesarrollo, es importante revisar que en todo momento su tono muscular se mantenga estable. Desde antes de salir del hospital, lo más probable es que ya hayan revisado que no haya un tono muscular aumentado o espasticidad, o un tono muscular disminuido o hipotonía. De esta manera vamos a poder revisar o podemos garantizar, entre comillas, que el neurodesarrollo se vaya presentando de manera óptima, o poder ser más objetivos y observar si es que hay alguna cuestión. También es importante revisar la calidad, la intensidad y la frecuencia del llanto, evaluar los reflejos primitivos y poder analizar si hace el rastreo de objetos a una distancia menor a 30 centímetros, recordando que todavía el bebé no fija la mirada a mayores distancias. Y qué tanto hay una respuesta cuando cerca de él hay un estímulo auditivo, si genera un sobresalto, si hay un estímulo visual con luz, sin luz, y si gira la cabeza al estar acostado hacia un lado, manteniendo la simetría, sobre todo con su mano, y hacia el otro lado cuando la otra mano se dobla.
Entonces esto es importante considerarlo porque van siendo hitos y van siendo etapas en el neurodesarrollo que se tienen que ir cumpliendo idealmente de manera lineal, que no es lo mismo que de manera cronológica. Ok, esperamos que puedan cumplir con estos objetivos de manera progresiva. Recuerden que va a empezar por lo más sencillo y de manera jerárquica va a ir aprendiendo nuevos elementos, va a ir incorporándolos dentro de su propio desarrollo, va siendo lo más complejo. Así que en un principio esperamos esta parte del consuelo y vamos a hacer una sección específica para hablar sobre los reflejos primitivos. Pero en este caso lo que queremos establecer serían cuáles son aquellos datos de desarrollo que son importantes y que se pueden encontrar ya desde la primera vez que asisten a la guardería. Otra cuestión importantes es ya entre los 0 y los 5 meses, la respuesta a estímulos visuales es mucho más evidente. Hay una sonrisa social, si lo cargo y lo miro, voltean y prefieren normalmente la cara, incluso llegan a hacer algunos gestos y a compartir esta alegría. En ocasiones también puede llevarse ya las manos a la boca para empezar a consolarse. Llega a ser distintos tipos de llantos o llantos diferenciados, lo que permite discriminar cuando tiene hambre, cuando tiene frío, y también puede hacerlo por cansancio o por dolor. En algunos casos ya empiezan a hacer vocalizaciones como puede ser el agú y a imitar sonidos. A nivel cognitivo ya esperamos que responda y que esté atento al entorno, que de alguna manera prefiera ciertas personas sobre otras y ya empieza a tener algún control de la cabeza en el términos de hitos de motricidad. Okay, también hay que evaluar todo el tiempo que mueva simétricamente brazos y piernas y que no tenga rigidez en ninguna de sus extremidades. También en los músculos de la cara, los músculos faciales, que sean simétricos los movimientos y que no tenga dificultad para mover ninguno de ellos. Okay. Es importante que sepamos hasta este punto que vamos a revisar distintas tablas que nos van a ir abordando periodos de la niñez. Algo que me parece importante subrayar es que en esta etapa de 0 a 5 meses es cuando algunos de nuestros pequeños ingresan a la educación inicial. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que estar muy alerta a poder observar que estos criterios y estos hitos en el desarrollo se estén cubriendo de manera óptima para, de lo contrario, poder canalizar o poder hacer la observación pertinente de que hay alguna situación que nos está dando o incluso estimularla para que ocurra. El peso, nos vamos a dar cuenta que en estos 5 meses va a doblar, es la parte donde más va a tener crecimiento en cuanto a peso y ya no va a crecer tanto el período cefálico como el primer mes. Y en términos de talla vamos a ver cómo sigue creciendo y creciendo significativamente de 2 a 3 centímetros por mes. Okay. En términos específicamente de desarrollo por hitos, encontramos en la parte socioemocional que ya a los 2 meses tiene una sonrisa frente a los padres, puede ser que ya reconozca el cuidador primario, ya empieza a tener alguna vocalización y en la parte de motor grueso ya levanta un poco la cabeza y puede levantar los pies. Esto es a los 2 meses. También sigue con la mirada algunos objetos que le están pasando. A los 4 meses, ¿qué encontramos, por ejemplo? A los 4 meses ya podemos esperar una sonrisa espontánea, una sonrisa más social. Ya ríe a carcajadas, empezamos a oír y a enamorarnos con las primeras carcajadas que suelta nuestro bebé y reconoce su imagen en el espejo. Seguramente muchas de las actividades que llevan a cabo en sus aulas tienen que ver con espejo, puesto que en esta etapa comienza este interés por su reflejo. Cuando nos referimos a la parte cognitiva y a la parte de lenguaje y comunicación, observamos que ya hay una clara respuesta a los estímulos auditivos. Voltea su cabeza para detectar la fuente de sonido, puede ya también discriminar qué objeto está generando tal o cual sonido y ya en su mente empieza a categorizar estos esquemas y las intenciones de lenguaje y vocalización aumentan y se convierten en gorjeos. Y empiezan a ver estas pequeñas pláticas, sobre todo con sonidos guturales y sonidos que vienen desde la impronta nasal, que nos empiezan a dar las características propias de un balbuceo.
Agu, Añi, Aña, que son características de esta etapa. Si nos ponemos a pensar en el desarrollo motor, sobre todo en la subárea gruesa, vemos cómo ya puede levantarse sobre sus dos manitas cuando está en posición pancita para abajo o en prono, y puede girar su cabeza 90 grados para localizar tanto visualmente como auditivamente los sonidos. Intenta, cuando está acostadito o en posición de supino, intenta o empieza a hacer los balanceos para lograr o para alcanzar el objetivo de sentarse. Y sobre todo es importante tener en consideración que en esta etapa el control cefálico se ha concluido con éxito, es decir, la cabeza ya no baila, ya tiene un mayor control para hacer la búsqueda en 90 grados y ya empieza a tener mayor conocimiento sobre su propio cuerpo, lo cual es llamado propiocepción. Por último, en la parte de motricidad fina, toma objetos colgantes, ya puede hacer un seguimiento de 180 grados, se lleva objetos a la boca y empieza a poder hacer el cambio de una mano a la otra. Y a los 5 meses, Diego, ¿qué sucede? A los 5 meses ya reacciona diferente a los extraños, identifica más claramente quiénes son, incluso puede ser que le incomoden. Ya empieza a hacer algunos grrr mucho más claros en la parte de comunicación y empieza a levantar el tronco apoyándose con antebrazos. Sería también el inicio del gateo, serían los primeros datos. Y por último, vamos a ver cómo empieza ya de manera exploratoria a golpear objetos para producir sonidos o a transferirlos de una mano a otra. Aquí es importante, podemos ubicar una línea de desarrollo que tiene que ver primero con la aprehensión del pulgar, después logra liberarlo, después toma los objetos y posteriormente los va a pasar de una mano a otra. Este es un ejemplo claro de trayectorias de desarrollo que vamos a estar viendo más adelante, pero que nos permite identificar en dónde está y hacia dónde podemos favorecer o estimular el desarrollo. En este sentido, hay algunos focos de alerta que nos pueden indicar que algo está ocurriendo en el desarrollo. Y como bien lo decía Diego, de pronto hay situaciones en las que nos damos cuenta que a lo mejor no ha sacado el pulgar y que por ende no está pudiendo asir los objetos. Entonces, algunos de estos ejemplos podría ser si a los 2 meses todavía cuando nosotros, sobre todo cuando hacemos el movimiento de levantarlo, cuando está acostadito, su cabeza cuelga hacia atrás. Si todavía no levanta la cabeza o hace el movimiento como de conchita cuando nosotros lo levantamos, podríamos empezar a sospechar de un foco de alerta. Si nosotros le ponemos objetos o estímulos visuales alrededor y localizamos que no los sigue con la mirada o incluso que ni siquiera podemos llamar su atención, podría ser un foco de alerta. Y bueno, es importante considerar que siempre los estímulos van a ir en línea media. Cuando vemos que a los 2 meses aún no emite ningún sonido, ni siquiera a manera, generalmente los primeros sonidos ocurren a manera de práctica, de pronto hacen algún ruido porque estaban haciendo alguna otra intención comunicativa y entonces se dan cuenta que generan alguna reacción en el cuidador y entonces si no hay ninguna vocalización podríamos tener foco de alerta. Y si empezamos a hacer este intercambio social el cambio de voz que hacemos muy específico cuando hablamos con un bebé, de acercarnos y el bebé no empieza a generar una sonrisa social, una sonrisa refleja a estos estímulos, entonces podemos tener un foco de alerta también. No sé si quieras platicarnos más al respecto de los focos de alerta que nos encontramos a los 4 meses. Ok, a los 4 meses es importante identificar que ya tiene el control de su cabeza. Entonces, cuando nosotros lo ponemos en sentado, ya esperamos que la cabeza no se encuentre bamboleante. Si todavía no controla la cabeza, sería una situación de alarma. Si no lleva las manos y las dirige a línea media, recordemos que la línea media es la que divide al cuerpo como por la nariz, se dan de cuenta y va bajando. Entonces, podríamos nosotros estar sospechando que no está teniendo todavía el desarrollo adecuado para controlar las manos. Y por último, si continúa con los pulgares apretados, sería allí también un factor de riesgo.
Y a los 5 meses ya esperaríamos que levante la cabeza por lo menos 90 grados, que empiece a alcanzar objetos colgantes. Si no lo hace, es señal de alarma. Si no se gira el sonido de un cascabel, podría ser una señal de alarma. O si le damos objetos y no intenta tomarlos, ya esperamos que empiece a interactuar mucho más con el medio y estamos evaluando también otros sentidos. Por ejemplo, la parte auditiva, la parte visual y algunas otras cuestiones que tendrían que ver directamente con el tacto. Con la integración sensorial, efectivamente, y con el desarrollo cognitivo. Es muy importante reconocer y saber que los hitos del desarrollo tienen que irse dando en orden y que tenemos que ir observando todas estas cuestiones. De pronto no nos damos cuenta, queremos que el niño agarre y se nos va de la mano a analizar que a lo mejor el pulgar no ha sido liberado. Por estas cuestiones son importantes estos hitos de alerta y estas tablas del desarrollo. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el desarrollo normal de los bebés de los 6 a los 12 meses. Continuamos manteniendo la curva de desarrollo y de crecimiento cuando nos referimos a peso, talla y perímetro craneoencefálico. Cuando nos referimos al desarrollo ya más puntual, a los hitos, hablamos que en la parte socioemocional tiene que haber una mayor interacción con sus padres. Aquí ya reconoce a los familiares y también reacciona por medio del llanto o por medio de algún gesto cuando algún extraño lo quiere cargar. Se ríe, sobre todo con sus familiares más conocidos, y desconoce a los extraños, como bien lo estábamos mencionando, ¿no? Aquí ya el bebé tiene claridad de con quién se siente seguro y con quién no quiere ir. En cuanto a la comunicación y el lenguaje, entonces sí ya hay una explosión en cuanto a balbuceos, gagueos y vocalizaciones. Empieza a aumentar el desarrollo silábico. Empezamos a unir 2 sílabas, ya sea homosilábicas, mamá, mamá, papá, papá, sa, 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 e incluso empezamos a hacer producciones disilábicas, ma, pa, pa, dama, pa, ma. Empezamos a hacer producciones con 2 sílabas diferentes. Ya es muy evidente que si le llamamos por su nombre, voltea y hace una pausa en lo que está haciendo. A partir de los 8 o 9 meses, lo esperado es que empiece a decir adiós con su mano a petición de manera social, puesto que es algo que se va haciendo repetitivamente. Y también vamos a esperar que lleve ambas manos a la línea media en señal de aplauso, pero sobre todo que también lo pueda hacer como factor social. Eso es importante reconocer. Empezamos haciéndolo de manera práctica y cuando los cuidadores alrededor le damos un sentido o le enseñamos que tras algún logro lo aplaude, que él pueda replicarlo. Este reconocimiento y esta transversalidad de las praxias es parte también del desarrollo cognitivo y esperamos que a la vez o a la par empiece a analizar y a explorar todo a través de la vista, a través del oído y sobre todo que busque explorar todo a través de la boca. Se lleva los objetos a la boca y es por ese medio por el cual los explora. A los 6 meses, en cuanto a desarrollo motor, ya esperamos que logre agarrar objetos con una pinza tripoide o una pinza de 3 dedos, además de que ya esperamos que pueda permanecer más tiempo con la pancita en el piso, boca abajo, como prerequisito del gateo, o que empiece a desarrollar el arrastre disociado. Y a los 8 meses ya deseamos que se siente sin apoyo, que ya no requiera, incluso entre los 6 y los 8 meses, que es cuando comienza la lactación, esperamos que pueda permanecer sentado sin ningún apoyo y que su cabeza, como decía mi compañero Diego, no presente estos movimientos involuntarios. A partir de los 8 o 10 meses ya podemos empezar que se coloque en posición de 4 puntos y que empiece a generar un patrón cruzado disociando manos de piernas para poder desarrollar un desplazamiento. Y entonces cuando llegamos a los 10 meses lo que buscamos es que busque apoyo en los objetos e intente levantarse para dar pie a la marcha posterior. Es importante durante todo este periodo no presionar para que hagan más rápido las cosas. Hay algunos cuidadores que los levantan para que camine desde los 6 meses o que están interesados y les llevan los objetos a la boca. Es algo que va aprendiendo a partir, 1, del crecimiento y del desarrollo neurológico y que se va a demostrar en funciones
pragmáticas que lo podemos ver directamente en los bebés. Entonces, si bien es cierto llevar el registro, tampoco podemos presionarlo o hacer que vaya más rápido. Cada uno tiene su tiempo. El hecho de contar con tablas que nos permiten medir desarrollo y crecimiento nos va a lograr que identifiquemos en dónde se encuentra y cuál sería el siguiente hito, sin estar, uno, presionándolo, y dos, no descuidar a que haya pasado mucho tiempo sin que haya cumplido con los objetivos que se cumplen. Al respecto, hay un manual que es el Escala de Desarrollo Infantil. Vamos a tener un programa específico para esto que tendría que ver justo con cómo evaluarlo y cómo se puede calificar directamente para la población mexicana. Y ya encontramos algunos focos rojos o unas alarmas que nos permiten poner atención. A los 6 meses, ¿cuáles son estas alarmas, María? Si nosotros nos damos cuenta que no hace el patrón de rodado, de girar, de estar acostadito sobre su espalda a hacer la rotación para quedar acostado en prono o sobre su pancita, podemos ya sospechar de una señal de alerta. Igualmente, si no apoya sus brazos al sentarlo, es decir, nosotros lo acomodamos en posición de sentado y cuando él siente que se ladea no tiene el reflejo de cuidado, de supervivencia, entonces también podríamos tener una sospecha. Cuando nosotros estimulamos con un sonido, ya sea un cascabel o una sonaja, y el bebé no voltea a buscar la fuente de sonido, podemos tener una sospecha. Esto a los 6 meses. Y ahora vamos a ver a los 9 meses, si no se mantiene sentado sin apoyo, tenemos que revisar qué está sucediendo con su desarrollo. Si no pasa un objeto de una mano a la otra, si no balbucea, no empieza a hacer esta adición de sílabas, no empieza a intentar hacer producciones vocálicas y también si interactúa poco con las personas a su alrededor. Si no responde a los estímulos que genera su familia, podemos tener una sospecha. Ok, esto es a lo que compete al primer año. Esto, si bien es cierto que no serían los datos específicos del trastorno del espectro autista, sí nos darían sospechar de algún retraso en el desarrollo o poder seguir evaluando el desarrollo infantil. Y a partir de aquí, sospechar si requiere alguna estimulación específica, si es necesario canalizarlo con algún terapeuta o una evaluación a detalle con el pediatra para poder hacer las adecuaciones necesarias o, en su defecto, poder identificar si hay alguna enfermedad o alguna alteración en su propio crecimiento. Y este primer año es crucial porque es cuando se da el crecimiento neurológico, la apoptosis, que es decir, unas partes de estas neuronas van a dejar su crecimiento, incluso van a morir, para que pueda tener una mejor organización neurológica. Y es en este momento en el que podríamos nosotros sospechar algún retraso en el desarrollo y que posteriormente podría corresponder a algún trastorno del neurodesarrollo. Entonces, el primer año es importantísimo que estemos acompañando el desarrollo, que estemos observando, y ustedes, como las aliadas de los cuidadores, poder supervisar y comparar también lo que está haciendo con otros niños para que a partir de los elementos gráficos podamos identificar si hay algo que no les da mucha tranquilidad respecto al desarrollo del niño.